Bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Salió de una formalización y afuera lo estaba esperando un grupo de casi 10 personas para lincharlo. Estamos hablando de Roberto Belmar, líder de un grupo radical cuestionado por actos violentos. Antes que lo golpearan, pasó a control de detención por amenazar a un grupo de manifestantes con una pistola de aire comprimido, pese a que estaba con arresto domiciliario total. El hombre que está en el suelo es uno de los líderes del grupo radical La Vanguardia, Roberto Belmar. Recibió patadas, varios insultos, puñetazos. Un cono de seguridad, botellas, piedras, ocuparon de todo para agredirlo. En un momento llegaron a ser 8 contra el hombre de 37 años, pero todo comenzó un poco más temprano, cuando salió de dependencias de Gendarmería, luego de ser formalizado vía Zoom. Un grupo de manifestantes lo fue a esperar, decían que era por lo que hizo la tarde del miércoles. Roberto Belmar enfrentó a la justicia, todo por este episodio, en el que amenazó a una multitud con una pistola de aire comprimido en el centro de Santiago. Testigos dicen que comenzó a disparar y varias veces. Pese a eso, no fue parte de los cargos, porque según la Fiscalía no está regulada por la Ley de Control de Armas. Armado, disparando hacia la gente. Tener un arma de balines de goma que venden en la feria no es desordenar el orden público. En la formalización se señala desordenando o provocando desorden público. Fue en el contexto de una marcha en el centro de Santiago. Manifestantes pedían la liberación de detenidos del estallido social. Ahí apareció Belmar. Finalmente fue detenido junto a otras 3 personas. Ya iba el maldito. Le reprocharon su actuar. Denunciaron que los había amenazado junto a otro hombre que lo acompañaba. Señalándole, estás muerto, te vamos a matar. Reiterando, estás muerto, mientras lo apuntaban con estas armas con apariencia de fuego. Carabineros, en su rol preventivo, detecta y detiene a una persona que portaba un arma, comprobando posteriormente que se trataba de una pistola de aire comprimido y que disparaba balines de goma de 8 milímetros aproximadamente. Como gobierno hoy día presentaremos una querella por ley de control de armas como corresponde, y esta persona tendrá que responder por qué portaba esa arma, por qué disparó esos balines. Fue formalizado por desórdenes y amenazas. Quedó con firma mensual. Belmar quebró otra medida cautelar. Estaba con arresto domiciliario total por otros actos de violencia en marchas del rechazo el año pasado. Eso junto a Sebastián Izquierdo. ¿Cómo estáis, Evita? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo. Carabineros llegó a dispersar a las personas que lo agredieron luego de la audiencia. Voy a seguir peleando por Chile, no me importa nada. Roberto Belmar fue llevado a constatar lesiones. Por este hecho, también de violencia, no hubo detenidos. Actúan igual que los nazis en la famosa noche de los cuchillos largos. El ministro de Salud criticó con dureza al grupo de manifestantes que se congregó en las afueras de su departamento en la comuna de Providencia. El secretario de Estado lamentó los insultos y las molestias generadas a sus vecinos. Escuchaba ruido, yo salí a mirar y eran ciclistas, muchos. No fue una gran multitud de bicicletas. Fueron unas 300. Me llamó la atención que estuvieran por acá. De hecho, eso sí que hubiera mucha gente aglomerada por este sector. Fue una nueva marcha de ciclistas que pedaleó esta vez para manifestarse frente al departamento en la comuna de Providencia, donde vive el ministro de Salud, Enrique París. Como dice usted, rayaron con insultos, enano no sé cuánto, ministro C, terminado con O, renuncia, CTM. Yo encuentro que es el colmo. La acción de este grupo que aclararon este jueves no fue organizada por el colectivo Revolución Ciclista, sí fue tema obligado en el habitual balance sobre la pandemia que encabeza el ministro de Salud en La Moneda. Yo encuentro que es el colmo. Da una visión de una parte muy pequeña de la población que actúa igual que los nazis cuando
hicieron la famosa noche de los cuchillos largos, que actúan igual que esa turba aleonada por el presidente Trump que entró al Capitolio sin respetar nada. La indignación del ministro por una manifestación a domicilio que, según algunos de sus participantes, quienes no accedieron a dar entrevistas, buscó protestar contra el sistema de salud en Chile y la tensión en algunos centros hospitalarios. Estamos con un virus. Yo creo que no es tampoco el momento de estar llenos de bicicletas, especialmente cuando hay que cuidarse. Eso da lata, que como que traten mal a las personas independiente de sus cargos, pero bueno, también están en su derecho de expresarse. Yo les pido que si quieren ir a protestar, vayan a hablar conmigo al Ministerio de Salud. Yo tengo derecho a descansar, a tener mi privacidad en mi hogar. Pero no es primera vez que una autoridad de gobierno recibe la inesperada visita de un grupo de ciclistas. A fines de 2019, en más de una ocasión, manifestantes pedalearon y se expresaron de manera pacífica frente a la casa del presidente Sebastián Piñera en Las Condes. Ahora fue el turno del ministro de Salud, Enrique París. Y ante el aumento explosivo en los infectados de COVID-19 en el país y a los 18 casos ya identificados con la variante británica, especialistas llaman a modificar el permiso de vacaciones. Reino Unido, en tanto, cerró sus fronteras por temor a la llegada de la variante brasileña. Desde mañana no podrán ingresar pasajeros de varios países, entre ellos de Chile. Las condiciones meteorológicas, especialmente las nevazones en España, complicaron el tráfico aéreo. Hubo que reprogramar y suspender vuelos. Ayer, el aeropuerto lucía así. Entendía que el vuelo de ayer hay muchos pasajeros que lo perdieron y se ha juntado con el vuelo de hoy. Entonces, ese es el problema que hay. La mayoría, viajes por vacaciones. Al 12 de enero ya se habían cursado más de 266.000 solicitudes para permiso de traslado. En Chile hay 24.800 casos activos, más de 800 pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva. Los contagios en las últimas semanas se han incrementado, así como la preocupación de los especialistas. Lo que no se entiende es que, pese a los números, pese a lo mal que van los números, las autoridades no hayan reaccionado y hayan echado a pie atrás con alguno de estos permisos. Hay que echar pie atrás con los permisos de vacación, hay que disminuir el número de días y sencillamente eliminarlos dentro de muy poco. El aumento de camas de UCI, por ejemplo, que hemos visto en las últimas semanas, es bastante preocupante. Por lo tanto, pudiera ser un factor a considerar a la hora de mantener esta medida. La región de Coquimbo se ha convertido en el destino más demandado para vacacionar, pero también es la zona del país con mayor déficit de camas críticas. Esperamos que se revierta esta medida, que se pueda regular la cantidad de permisos en virtud de la capacidad turística, pero también de la capacidad sanitaria y la realidad epidemiológica de la región. El permiso lo vamos a mantener porque es una medida sanitaria y es una medida sanitaria no solamente del COVID, sino que es una medida sanitaria también de salud mental. Ya van 18 casos detectados de la variante británica del virus. Todos pasajeros o contactos estrechos, según el MinSal, fueron identificados gracias a la denominada estrategia del viajero, que incluye la búsqueda activa de casos en el aeropuerto. Y vamos a seguir buscando y fortaleciendo la estrategia de secuenciación que nos va a permitir probablemente encontrar esta y otras cepas en caso que llegaran a nuestro país. Pero para otros expertos no basta y urge mejorar la trazabilidad. 10 a 20 personas por infectado sería lo óptimo, pero en la región metropolitana ese número llega apenas a 2. Proponen además exigir la toma de un PCR a todos quienes lleguen desde el extranjero y cumplir la cuarentena en residencia sanitaria hasta el resultado, como lo hace China o Nueva Zelanda. Por lo tanto, si queremos mantener el aeropuerto abierto, esa debería ser una de las medidas, ¿no? Pero de nuevo, no sacamos nada con cerrar las fronteras si es que la transmisión y el contagio a nivel del país no se corta y estamos en una situación muy crítica que nos va a llevar a poner al país de rodillas, mucho peor de lo que ocurrió en junio dentro de las próximas 2 semanas. Todo mientras en otras partes del mundo empiezan a cerrar sus fronteras por temor a la nueva variante brasileña, tal como lo hizo Reino Unido, que desde este viernes 15 prohibirá el ingreso de personas provenientes de Portugal, Panamá, Cabo Verde y de países de Sudamérica, incluido Chile. Y el comercio no esencial de Talcahuano se declaró en rebeldía. Pese a la cuarentena, decidieron abrir los locales. Reconocen que es algo que no se debe hacer, pero ante los bajos ingresos durante el último tiempo, piden que les permitan trabajar.
Fue el inicio de la rebeldía en Talcahuano, primer día de cuarentena, y aunque no es esencial, José no estuvo dispuesto a dejar abajo su cortina. Que sean empáticos con las comunas, porque nosotros tenemos que trabajar, tenemos que subsistir. Ya esta pandemia nos tiene todo. El único enemigo que está aquí es el virus, no es la autoridad ni los comerciantes. Frente al nuevo confinamiento, se niegan a cerrar sus locales, están dispuestos a todo para mantenerse, algunos afloran el ingenio para funcionar. A Bélgica se le ocurrió ampliar el giro de su boutique, vende ropa interior, pero además ahora vende huevos. Es triste que uno como pequeño empresario tenga que despedir a un trabajador porque hay una familia. Eso duele. Entonces, ¿cómo lo hacemos si no podemos trabajar? Así es como el comercio no esencial de Talcahuano le dijo no a la orden de cerrar sus puertas. Este jueves fueron 75 locales los que se declararon en rebeldía. No están en contra de la cuarentena, lo único que piden es trabajar. Creo que este ha sido el mejor año para las grandes empresas y ha sido el año pero más malo para la economía local, la pequeña economía local de la región del Biobío. Una situación que no ven con buenos ojos desde el gobierno. No entienden y que creen que las reglas son para otros y no aplican para ellos, son para todos y las infracciones obviamente que van a significar o sanitario o algún tipo de sumario. Al menos en Talcahuano seguirán así hasta nuevo aviso. En Concepción, la fiscalización se incrementó. Desde temprano hubo controles en las principales calles de la ciudad. Pero como siempre, hay quienes intentaron pasarse de listos. Esta mujer no tenía permisos y cuando el fiscalizador le dijo que sería sumariada, ocurrió esto. Pero Carabineros no lo ayudó e hizo la carrera de su vida para entregarle la infracción. De igual forma, las excusas no faltaron. No, si estoy con permiso, con eso ingresábamos siempre. ¿Por qué le cursaron una infracción? ¿Ah? ¿Por qué le cursaron una infracción? No, por nada, sin nada. Ahí se mostraron todo, cosas del individuo. ¿Por qué escapó entonces? ¿Ah? ¿Por qué escapó? ¿De dónde escapé? Y otros, por alguna extraña razón, no quisieron mostrar su documento personal policial. Me pidieron el permiso y yo no se lo quise mostrar a Carabineros, se lo quería mostrar a la fiscalizadora. Es lo que ha dejado el primer día de confinamiento en el Gran Concepción. Unos que no respetan nada y otros que buscan no volver a tener los números rojos de la primera cuarentena. Es el momento de discutir ingresos mínimos garantizados. Con esta frase, el presidente de los grandes empresarios invitó a abordar la compleja situación que viven las familias en Chile. Juan Sutil precisó que debe ser progresivo y que debe sustituir otras ayudas del Estado que no llegan siempre a las personas. Desde el gobierno y la CUT valoraron el llamado y se mostraron disponibles en avanzar. Jaime Quesada tiene los detalles. No ha sido fácil. La pandemia, el confinamiento, la cesantía, la imposibilidad de muchos de trabajar. Factores que complican hasta hoy a millones de chilenos, una realidad que el líder de los grandes empresarios llamó a abordar. Quizás es el momento de discutir ingresos mínimos garantizados, que sea progresivo y sustituya otras ayudas que el Estado no siempre llegan a las personas y logran la debida efectividad. Un nuevo ingreso mínimo garantizado que sustituya otras ayudas del Estado. Esa fue la idea que se tomó la nueva versión del Encuentro Nacional de la Empresa 2021, una que los chilenos recibieron así. Lo que necesitamos en este país es un ingreso familiar garantizado en tiempos de pandemia. Sería lo ideal porque cachan que como estabas ahora, la situación no tiene arreglo. Las declaraciones van quedando en el camino, o sea, los hechos son los que se comprueban, entonces finalmente lo que uno espera es que con acciones se demuestra lo que está planteando. Hoy existe un ingreso mínimo garantizado que contempla que todos los trabajadores que tengan una jornada mayor a 30 horas semanales obtengan complementos del Estado para que reciban un monto de 300.000 pesos líquidos al mes. Por eso sorprendió la invitación del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. Desde la CUT ven con buenos ojos la disposición a discutir. Nosotros saludamos la propuesta y creemos que es bueno que directamente dialoguemos empresarios y trabajadores sobre lo que venimos reclamando hace tantos años, que en Chile exista un ingreso mínimo garantizado claramente muy superior a lo que tenemos hoy en día. ¿Pero cuánto sería suficiente para los chilenos? Arriba de 400.000 pesos. Un ingreso mínimo es a partir de 500.000 pesos. Bueno, como $500.000 de pesos porque como está la vida cara, es imposible vivir con poca plata. Promedio de 500.000 pesos. Mínimo líquido, yo creo, para una persona, unos 500.000.
El gobierno valoró la disposición del mundo empresarial. Dicen que los esfuerzos privados y estatales son complementarios. Los empresarios también pueden y deben hacer más. Y nos alegra que lo hayan puesto en la discusión, porque eso nota que están conscientes de que tenemos que avanzar hacia allá. Fue uno de los debates que dejó ENADE, un encuentro que se adaptó al formato telemático y que también contó con la participación del presidente Sebastián Piñera. El mandatario expuso los avances en el combate a la pandemia, la recuperación de empleos y aseguró entender y compartir los difíciles momentos que viven los chilenos. En lo personal, han sido sin duda los meses más exigentes y a veces los más angustiantes de mis más de 30 años de servicio público. Pero debo reconocer que han sido también los meses más enriquecedores y más inspiradores. Encuentro Nacional de la Empresa, una instancia donde distintos actores entregaron su análisis de lo vivido y proyectaron los desafíos que llegan este 2021. Este jueves fue promulgada la ley de aborto libre en Argentina. A partir de ahora, las mujeres mayores de 16 años podrán interrumpir sus embarazos de manera libre hasta la semana 14 de gestación. Una norma presente hasta el momento solo en 4 países de nuestra región. 15 años han pasado desde aquel día en que Rosalía Reyes perdió a su bebé por aborto espontáneo. El trauma de la experiencia vivida en su propia casa de Buenos Aires nunca la ha dejado, sobre todo porque el juicio por la interrupción de su embarazo continúa pendiente. Sí, porque fue una pesadilla para mí y para que una vez por todas pueda estar con mi familia, mis hijas. Rosalía Reyes arriesga hasta 8 años de cárcel de ser encontrada culpable de haber abortado. Junto a ella, otras 37 mujeres argentinas tienen procesos judiciales pendientes relacionados a embarazos que no llegaron a término. Esta cifra podría cambiar a partir de este jueves, luego que el presidente Alberto Fernández promulgara oficialmente la ley de aborto legal hasta la semana 14 de gestación. Hoy es para muchas mujeres la culminación de un tiempo de lucha. Durante muchos años bregaron para que el aborto deje de ser un delito. La ley de interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada en el país trasandino el 30 de diciembre pasado en medio de masivas manifestaciones a favor y en contra de la iniciativa. El nuevo texto reemplaza la legislación de 1921 que solo permitía abortar en caso de violación o riesgo de vida de la madre. Estoy de acuerdo con lo que se votó. Creo que está bueno el derecho a elegir. A veces no es un embarazo deseado por un montón de circunstancias. Me da mucha tristeza que Argentina forme parte de los países que están a favor están a favor del aborto. La aprobación de ley por parte del Congreso convirtió a Argentina en el 4.º país de nuestra región en legalizar el aborto junto a Cuba, Uruguay y Guyana. Una lista que en el futuro podría incluir a Chile después de que este miércoles 13 de enero comenzara la discusión parlamentaria por la interrupción voluntaria del embarazo. No nos representa por su simpatía hacia actores de la dictadura. La ex rostro de televisión Adriana Barrientos recibió así duras críticas de sus propios compañeros de pacto, quienes manifestaron su molestia luego que fuera inscrita como candidata a la Convención Constitucional. El Frente Amplio y el Partido Comunista llamaron a evaluar su postulación, lo que fue calificado como una frescura por el partido que la apoya. Los detalles con Marian Basso. No voy a hacer más caso a estas cosas tremendas, difamaciones salvajes, las cuales me he visto involucrada. Adriana Barrientos respondiendo por las críticas que recibió su candidatura a la Convención Constitucional por el Distrito 13 en uno de los cupos de la Federación Regionalista Verde, las que surgieron hace pocas horas desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, tiendas que conforman el pacto Apruebo Dignidad. Luego que la ex rostro de televisión inscribiera su candidatura, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, calificó el hecho como un error, porque a su juicio las opiniones de Barrientos no cumplían con los principios ni la ética del conglomerado. Sus críticos aseguran que en algunas instancias mostró simpatía a la dictadura militar. La selección de candidatos o candidatas no es un casting. Tiene que ver con ideas, tiene que ver con propuestas. Luchamos contra la dictadura,
que nos sentimos herederos de las luchas populares que precisamente la dictadura quiso ahogar. Y me da la impresión de que ella no es parte de esa trayectoria ni de esa identidad. A través de su Twitter, la candidata constituyente señaló que no es pinochetista, que tiene cariño por las Fuerzas Armadas a las cuales perteneció y que rechaza todo tipo de violencia. No tengo nada que ver con el tema de la política destructiva. Al contrario, yo quiero ser un aporte. Tengo que seguir adelante por mi candidatura, por los animales, que es la bandera de lucha que llevo el día de hoy. El Frente Amplio no solo criticó la participación de Adriana Barrientos, llamando a la Federación Regionalista a revisar seriamente su designación. Revolución Democrática también cuestionó la postulación a la convención del candidato comunista Hugo Gutiérrez. Hemos representado algunas preocupaciones respecto a la candidatura de Adriana Barrientos, así como también la candidatura del diputado Hugo Gutiérrez. Consideramos de que la ciudadanía fue muy clara en señalar de que no quiere los mismos de siempre y que no se ajustan a lo que a nosotros nos hubiese gustado. Fuese el carácter de los candidatos y las candidatas que van a disputar la Convención Constitucional. Críticas a las que el diputado Gutiérrez respondió durante esta semana. Salgo de Congreso como muchos otros pueden haber salido del Congreso, muchos más salen de muchos lados. Yo renuncio y me presento como uno más. Críticas a un miembro comunista, partido que también cuestionó a Barrientos. A través de un comunicado, el PC señaló que la candidata no los representa por sus declaraciones de simpatía hacia actores de la dictadura, lo que violenta a familiares de las víctimas. Por esto solicitó a la Federación Regionalista considerar no seguir con la candidatura de Barrientos. Yo les pediría que no sean frescos. Todos los partidos lo sabían. En segundo lugar, creo que la discriminan. Creo que de alguna manera hay una cuestión de clasismo en esto y no tenemos por qué razones para vetarla. Negativa del presidente de la Federación que genera una fractura al interior del pacto de izquierda. Dos partidos integrantes de Apruebo Dignidad no apoyan a la actual candidata que queda en una incómoda posición, tensionando al bloque en plena carrera por la Convención Constitucional. Son investigados por al menos 23 robos de similares características, todos a personas con relojes de lujo, incluso superiores a los 30 millones de pesos. Atacan en todo el sector oriente. Su último atraco fue a un hombre que estaba con su familia y una guagüita de 4 meses. La PDI ahora los busca intensamente. Me ven un reloj, lo tiran y se arrancan. Yo me imaginé que era un portonazo y que se iban a llevar el auto con mi hijo adentro. Una guagua de 4 meses que se la podían haber llevado en el auto. Ha sido quizás el mayor temor de Sergio en sus 51 años de vida. Salió a comer con su familia a un restaurante, sin embargo fue asaltado. Se llevaron su reloj de 30 millones de pesos. Empezaron a pegarme cachazos en la cabeza. De hecho me hicieron más de 6 puntos en la cabeza. Si bien es cierto, en el auto, en el interior había un niño, una guagua de 4 meses, tenía 2 hijas más chicas que estaban sentadas en la terraza del restaurante. Dado esa situación, reaccioné como reaccioné. Intentó defenderse, incluso se enfrentó con 2 de los delincuentes. Estaba con sus hijas de 20 y 6 años, además del bebé de solo 4 meses, que estaba al interior del vehículo junto a su esposa. La secuencia muestra cómo la mujer entrega al pequeño a una de sus hermanas, mientras que testigos van en auxilio de Sergio. Es una banda, exactamente. Lo que pasa es que uno no sabe si te van a robar el reloj o te van a hacer un portonazo. Está como todo mezclado, digamos. Por lo tanto, lo que yo hice fue tratar de resguardar a mi familia. Algo de razón tiene Sergio. Se trataría de una misma banda que tiene con dolores de cabeza a las policías en el sector oriente de la región metropolitana. Este sería uno de los primeros robos, ocurrido el 31 de octubre. Llegaron hasta un restaurante, ahí asaltaron a un hombre, a quien le arrebataron su reloj de 17 millones de pesos. Yo diría que en el 100% de los casos, con armas de fuego, los abordan a sus víctimas muy violentamente para sustraerle ese reloj y en algunas ocasiones también el teléfono celular o alguna cadena de oro o lo que anden trayendo. Luego llegaría el 14 de noviembre, otro robo más para la especializada banda, aunque solo se llevaron teléfonos. Mejor suerte tendrían el 28 de diciembre. Se llevaron un reloj de 14 millones tras atacar a un turista extranjero. Lo violento reflejado en su veloz escape, donde hirieron de bala a un inspector municipal de Vitacura. Hasta este momento, desde el mes de octubre, esta nueva banda lleva poco más de 20 delitos. No reparan
en que haya más gente, en los peligros que puedan ocasionar, ¿cierto?, para la integridad física tanto de ellos como de las personas que estén alrededor. La Viro Incri ha desbaratado 2 bandas dedicadas al robo de relojes de lujo, pero quedaron algunos prófugos quienes habrían reorganizado un nuevo grupo. Los más de 20 atracos se reparten entre Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes y Providencia. Lo que debe hacer la víctima es estar tranquila, no enfrentarlos. Son gente violenta, son gente que está muy preparada. Evitemos un mal mayor. Es preferible entregar las cosas y dejarnos el trabajo a nosotros y a la policía. La noche del martes, un delincuente fue abatido por la PDI en Independencia. Según la indagatoria, se movía con otras 5 personas en un auto con encargo por robo, quienes evadieron el control policial incluso apuntando con armas. Este grupo, todos de nacionalidad venezolana, estaría vinculado a robos de relojes, una banda compuesta por extranjeros que ingresaron ilegal al país, de ahí lo complejo de detenerlos. Están haciendo los cruces de información con la finalidad de poder posicionarnos ya fehacientemente y lógicamente ir avanzando en la detección de otros sujetos que ya sabemos que son parte de esta banda delictual. Hemos avanzado bastante con la individualización de varios sujetos y también su posicionamiento en otros delitos también de estas mismas características que han ocurrido. En total, 23 robos, con relojes millonarios a su merced, los que venderían a mitad de precio en dólares. La Viro Incri de la PDI está tras sus pasos. Sergio, una de las víctimas, espera junto a su familia que la caída sea pronto. Largas filas con 0 distanciamiento físico. Ese es el panorama que encontramos en la sede central del Registro Civil, una imagen que se viene repitiendo hace semanas. Los usuarios que llegan ahí de madrugada reclaman porque solo entregan 60 números para sacar carnet y el sistema para pedir horas se cae permanentemente. Además, todos los trámites relacionados con automóviles se están concentrando en la comuna de Santiago. Verónica Moscoso nos cuenta más. Más atrás, mija, más atrás. Pero está colapsado. Llevamos 6 meses esperando una cita. Llevamos 6 meses esperando una cita. La comuna te manda diciendo que aquí, pues, por orden de llegada puedes entrar. Entonces venimos y nos dice que tenemos que sacar cita y está colapsado. Entonces estoy de las 7 de la mañana. Me levanté como a las 4 y para llegar aquí a las 5 para poder estar en la posición que estoy. Porque mira dónde está la cola. Una humillación, porque ningún registro civil está atendiendo y uno tiene que venir a hacer la fila a esta hora de la mañana. ¿Para qué? ¿Para que den 60 números? Una imagen que se viene repitiendo hace días, cientos de personas pegadas una al lado de la otra para tratar de entrar a las oficinas del Registro Civil. Algunos llevaron su carpa para pasar la noche, otros llegaron a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana para alcanzar un número. Segunda vez, la otra vez tampoco alcancé el número. Cuarta vez que yo vengo, me he encontrado con esta fila. Acá nadie dice nada, nadie da una respuesta, nos hacen esperar, exponernos, el distanciamiento social aquí no existe. Marcela ya no da más, le robaron la patente de su auto, necesita sacar un duplicado, intentó hacer el trámite en el registro civil de su comuna en Ñuñoa y le dijeron que tenía que ir a la oficina central. En otras 3 oportunidades no ha alcanzado número. He llegado a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, hoy día llegué a las 6:30 y mira dónde quedé. No, es imposible, no se puede. ¿Tiene permiso de circulación al día? Ahí tiene todo lo que tienen para solicitar. 60 números. Ya veremos cómo le va. La mayoría de los que está haciendo fila aquí viene de otras comunas a hacer trámites relacionados con vehículos, porque las sucursales de sus comunas dicen no están haciendo este tipo de papeleos. Fui a San Joaquín. Llegamos, hicimos la fila como a las 5 y a las 6. Y cuando llegó el guardia lo dijo, no se dan transferencias. Fui a Pirque y en Pirque me dijeron que solamente este trámite lo estaban haciendo en la sucursal central y en San Bernardo. Los 60 números que entregan se van en cosa de minutos. Antes de darlos, verifican que el usuario tenga todos sus papeles. De lo contrario, pierde su oportunidad. Uno puede estar 2 horas esperando para que le den un papel y ese papel no te sirve, diciendo que hiciste la cola completa. Y hay que intentarlo. No sé a qué hora venir porque hoy día me vine a las 6:30 y aún así la fila era larga. Frustración de los que no alcanzaron número es total. Deberán volver al día siguiente de madrugada. ¿Por qué no le dieron el número? Porque me falta el permiso de circulación. Ayer vine igual
pero vine más tarde y me dijeron que tenía que prácticamente venirme a amanecer acá porque hay mucha gente que viene. Eso es todo. ¡Ay, qué alivio! Sacar o renovar la cédula de identidad se ha transformado en otro gran dolor de cabeza. Aquí dice que es solo con reserva de hora vía web, pero la mayoría de los que hace esta fila acusa que el sistema se cae y las horas las están dando para febrero. Así que el que no tiene cita, yo le sugiero que se vaya a su casa, durante la mañana se meta a la página del registro y cuando se abran las citas, ahí agenda una hora. ¿Y si no se abre? Abrir sí o sí hoy. Ya, y si no se abre, lo busca usted. Me busca a mí. No hay ninguna solución. Yo quiero ver qué solución puedo tener acá si tengo un arreglo que me puedan dar las duplicadas de mi cédula. Porque yo me tengo que operar y entonces no puedo hacer ningunos trámites sin hacer una pérdida. Que nosotros tenemos todo esto aquí en rojo, pero van los tramitadores, ellos enseguida te cobran 10.000 pesos, ellos enseguida le abren la página y te dan cita, y a nosotros nunca. Bueno, es que la página no esté colapsada, la página está bloqueada porque todavía no se habilitan las citas para las 2 últimas semanas de enero. Volvemos. A Marcela, el funcionario le pide la documentación. Lamentablemente, le falta un papel. Que todos la constancia tiene que ser la constancia grande. Esto me dieron. No, tiene que ser la copia de la constancia. ¿De dónde la saco? El mismo carabinero la da, eso nosotros no tenemos ningún problema. ¿No les da vergüenza? A mí me da una vergüenza enorme, señora, sí. pero ¿qué quiere que le haga? Sí. Es la forma de la pandemia que sí, pero ¿y el director no sabe que se está produciendo hablar esto? por el director. Tendrá que volver por quinta vez. Desde el registro civil reconocieron esta problemática y lo atribuyen a que hay menos personal por la pandemia. Pero el dinamismo del mercado automotriz y también lo ocurrido a partir de la pandemia, donde en muchas oficinas hemos estado con muy poca dotación, sin duda que ha generado una alta presión para poder resolver los temas de vehículos. Sin embargo, lo que podemos señalar es que se está trabajando arduamente dentro del plan de modernización del servicio en alternativas que faciliten el proceso a los usuarios, los cuales en el mediano plazo van a ser dados a conocer e implementados. Recordaron a los usuarios que aún sigue vigente el decreto que permite usar las cédulas vencidas desde el 2019 en adelante para los chilenos. Los extranjeros, eso sí, deben tener su visa al día. La ciudad de Nueva York anunció el término de todos los contratos con las empresas de Donald Trump, una consecuencia más del asalto al Capitolio de Washington la semana pasada, por el cual el presidente de Estados Unidos se enfrenta a un segundo juicio político. A días del cambio de mando, el mandatario ahora dice que no hay justificación para la violencia. La aprobación del juicio político contra Donald Trump por parte de la Cámara de Representantes se tomó las portadas de los principales diarios en Estados Unidos. Con el voto de todos los demócratas y 10 republicanos, Trump se convirtió en el primer mandatario estadounidense en ser sometido al impeachment 2 veces durante su mandato. Incitación a la insurrección es el cargo que enfrenta al ser acusado de motivar a sus adherentes a atacar el Capitolio la semana pasada. Donald Trump is a clear and present danger to our country, and that once again we honored our oath of office to protect and defend the Constitution of the United States. A partir del 20 de enero y tras el cambio de mando presidencial, el Senado comenzará la discusión del impeachment y de prosperar en esa instancia, Trump quedaría inhabilitado para ocupar cualquier cargo público en el futuro. Este ataque criminal fue planeado y coordinado. Fue llevado a cabo por extremistas políticos y terroristas internos, quienes fueron incitados a esta violencia por el presidente Trump. Así, a través de un comunicado, Joe Biden por primera vez se refirió al proceso del impeachment y llamó al Senado a lidiar con sus responsabilidades constitucionales con el resto de los asuntos urgentes del país. We will stop the steal. Tras su encendido discurso previo al asalto al Capitolio, Trump hizo un giro y en cada declaración ha exhibido como nunca un tono conciliador, condenando el ataque al Congreso tal como lo hizo anoche. Whether you are on the right or on the left, a Democrat or a Republican, there is never a justification for violence. No excuses, no exceptions. America is a nation of laws. Those who engaged in the attacks last week will be brought to justice.
Este nuevo discurso no ha impedido que, además del abandono político, colaboradores económicos comiencen a darle la espalda. Ahora Nueva York se unirá a una avalancha de empresas que se niegan a trabajar con el presidente después de los disturbios. Deutsche Bank, la Asociación de Golfistas Profesionales de Estados Unidos y una firma de servicios inmobiliarios ya le dieron la espalda. Y una gran cantidad de corporaciones han prometido poner fin a las contribuciones a sus partidarios en el Congreso. In light of this criminal act, the City of New York has determined that it is within our power to terminate all contracts with the Trump Organization. So we will no longer be doing any business at all. Mientras, la Guardia Nacional está desplegando al menos 20.000 soldados en el área de Washington para asegurar el cambio de mando del próximo 20 de enero. El propio vicepresidente Mike Pence visitó durante la tarde a las tropas a cargo de custodiar el Capitolio. En tanto, ya comenzaron a aparecer los nombres de celebridades que estarán el día de la toma de posesión el próximo miércoles. Lady Gaga cantará el himno nacional y Jennifer López ofrecerá un espectáculo musical. Más tarde, el actor Tom Hanks animará un programa de televisión donde se anticipan las actuaciones, entre otros, de Demi Lovato, Justin Timberlake y Bon Jovi. Y en nuestro país se busca a Moisés. La mascota fue robada en un violento portonazo en Maipú y tiene a una familia desesperada. Incluso el auto robado no es prioridad para ello, mire. Míralo bien porque su familia lo busca de manera desesperada. No se extravió, sino que se lo robaron de la manera más violenta. Abrir la maleta para sacarlo de ahí. Y en eso siento el ruido de los tipos que venían en una camioneta, obviamente a velocidad. Y siento el ruido y en eso miro a la izquierda y me doy cuenta que se venían 3 tipos bajando en el auto andando. Portonazo que Jennifer intentó frustrar corriendo hacia el interior de un pasaje, pero uno de los delincuentes la tomó del pelo y la tiró al piso. Mientras su perro Yorkshire seguía arriba del auto. ¿Cuáles me pegaron? Me tiraron de las mechas, me botaron al suelo. Era para quitarme las llaves porque yo no tenía las llaves en el auto. Los gritos alertaron a los vecinos que rápidamente salieron en auxilio, pero nada pudieron hacer. Y el profesor alcanza a salir, la persona que iba ahí, y justo ya le habían quitado el auto y alcanza a pegar un auto porque habían agarrado también a su hijo. En 30 segundos los delincuentes cometieron el portonazo. Delito que aún no están las cifras actualizadas de este tipo de robo, pero que sin duda terminará por aumentar la curva, que solo entre el 1 y el 10 de enero presentaba un alza de un 8,6% a la misma fecha del año pasado. En este caso, 3 delincuentes bajaron, pero 2 fueron los más violentos. Quienes provistos de elementos similares a armas de fuego le intimidan y le sustraen el vehículo. Afortunadamente, la víctima resultó sin lesiones y en estos momentos Carabineros mantiene desplegado su equipo especializado para poder lograr dar con el paradero de los antisociales y devolver la mascota a la víctima. Según estas imágenes, los delincuentes jamás hicieron el intento de bajar a Moisés. Jennifer intentó rescatarlo, pero no pudo. Alcanzo a agarrar el auto en la puerta de atrás y para que tratara de, no sé, por mi perrito saltar y no, nada, salieron velozmente con el auto y con el perrito en el interior. Lamentablemente para ella, la raza de su perro es una de las más requeridas para los delincuentes para venderlos. Razas como el Yorkshire Terrier, el Maltés, el Bichon Frisé, razas que son muy fáciles de sustraer de un hogar y lamentablemente hay gente que compra esta raza sin buscar un origen y de dónde fue obtenida. Moisés no tenía chip. Jennifer confía que su perro se encuentre deambulando por alguna calle. Por ello hace un llamado para que él lo pueda identificar. Anda con un collar verde, su pelaje gris, igual es como mañoso, entonces no es mucho de él acercarse a la gente. Moisés es parte de la familia y su preocupación es tan grande que ni siquiera hace el llamado por recuperar su auto, porque el amor, el cariño y la alegría que entrega una mascota es más fuerte. Un
Un menor de edad fue asesinado en horas de esta tarde en la comuna de Maipú. Un vecino lo habría atacado luego del supuesto robo de una moto. A esta hora la policía está investigando las causas del delito. Agustina Álvarez con nosotros. Tienen los detalles. Agustina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Iván, muy buenas noches. Según información preliminar, se trataría de un joven de 16 años. El hecho habría ocurrido aquí, en la comuna de Maipú, donde justamente este joven, este menor de edad, le habría robado la motocicleta durante esta mañana a uno de sus vecinos. Mismo vecino que habría llegado durante esta tarde entonces a su casa, habría entrado a la fuerza y producto de esto habría ocasionado un tiro que le habría ocasionado de inmediato la muerte. Un hecho que tiene por supuesto consternados a los vecinos de Maipú en un nuevo homicidio que se origina en esta comuna. Ya hemos venido repitiendo hace varias semanas homicidio tras homicidio. Son cuentas que se tienen pendientes entre bandas rivales y esta está en investigación si sería un caso similar. Nosotros, Iván, nos vamos a mantener acá en este lugar a la espera de la Policía de Investigaciones. Está Carabineros trabajando en este lugar, pero es la Policía de Investigaciones quienes tomarán el procedimiento. Cualquier información, por supuesto, que nosotros se la estaremos contando. Bien, Agustina, estamos contigo en cualquier instante. Muchas gracias. Buenas noches. Vivir conectado a un ventilador mecánico es una realidad que se repite con más frecuencia en las UCIs de centros hospitalarios de nuestro país. Una escena dolorosa y cruda que no es difícil solo para el paciente, también para la familia, que pocas opciones tiene de estar cerca. Aranza Fernández nos cuenta más. De lo grave que puede ser una hospitalización por COVID sabemos, pero quizás con el cansancio que ha dejado la pandemia hemos querido cerrar los ojos y olvidarnos por un rato de la enfermedad. Lo cierto es que hoy las UCI de los hospitales y clínicas del país se están volviendo a llenar de pacientes que, conectados a un ventilador mecánico, pelean por sus vidas. Soy yo la Juani, ¿me escucha ahí? Tienes que estar bien ya, tienes que estar tranquilito. Los niños te mandaron muchos saludos, la Colomba. El 20 de diciembre su marido se convirtió en paciente crítico en el Hospital Barros Luco. A casi un mes ya de eso, su lucha persiste. Súper desgastante, triste verlo así. Ha sido todo súper difícil, súper difícil. Él es una persona joven, nosotros tenemos niños chicos, entonces es súper difícil. Más difícil, más largo y más grave de lo que alguna vez creyó que podía ser esta enfermedad. En este hospital han habilitado un sistema de visitas que permite 2 veces a la semana que los familiares vean a pacientes COVID. Algo que ha funcionado hasta hoy, pero que con el inminente aumento de casos graves no saben si podrán sostener. Las últimas semanas hemos tenido un aumento progresivo de pacientes COVID. Al menos la percepción de que son pacientes más jóvenes. Hemos tenido que intubar pacientes entre los 30 y 45 años, mucho más frecuentemente que lo que hicimos en la primera ola. Uno de ellos, el marido de Juanita, que tiene 40 años, sin ningún antecedente de base grave más que un sobrepeso. Como siempre cuando lo vengo a ver, le digo que yo nunca pensé que íbamos a estar en esta situación, porque igual nos cuidábamos harto, pero hay gente que no se cuida en realidad, y que gracias a esas personas tenemos que pasar por esto. Una hospitalización por coronavirus no solo significa estar conectado a un ventilador del que depende cada respiración, también es estar la mayor parte del tiempo solo, incertidumbre para la familia, una carga emocional para el personal médico, vivir con la muerte al acecho. Estuve muy mal, me morí clínicamente 3 veces y me resucitaron. A sus 50 años describe su caso como un milagro. Asmático y con sobrepeso, llegó en mayo del año pasado a la urgencia de la clínica alemana porque se sentía mal y no salió hasta 2 meses después. Lo que me cuentan, que después tú vas reconstruyendo un poco con lo poco que te acuerdas, es que parto con una intubación, de la intubación a una traqueotomía. Yo tengo ahí mi medallita de traqueotomía y después viene una máquina de soporte vital. La familia no te puede ver, no te puede tocar, no puede estar presente y si llegas a morir es un funeral solo. Es súper grave. No supo nada durante todo ese tiempo mientras su familia en casa esperaba todos los días volver a verlo. Contra todo pronóstico y semanas después de estar en la UCI, logró recuperarse. ¡Bravo! Don Francisco, también
Usted para nosotros fue un tremendo paciente, un ejemplo de lucha. Estamos muy contentos y felices de que haya llegado este momento. En muchos momentos a lo mejor pensamos que no iba a llegar. Y después viene el tema de la recuperación, que tienes que tener mucha fuerza y muchas ganas de vivir porque es difícil. Las piernas te temblequean enteras y te soportan porque te llevan y el oxígeno no lo tienes. Entonces no podía hablar al principio. Cuando está el atraqueo no se puede hablar bien, digamos. Una experiencia que se convierte en traumática, que hoy lo tiene con tratamiento psiquiátrico y médico. Aún así, y como una forma de devolverle la mano a la vida, acompaña hoy a quienes viven ese complejo proceso que él ya superó. La salida después de la clínica es compleja, no es un tema fácil. Ya pasé por ese proceso, espero que estos días, si necesitas ayuda o apoyo, me llames, cuenta conmigo. Se estima que al menos 2 de cada 10 pacientes COVID-19 tienen como secuela ansiedad y depresión. En eso quiere aportar Francisco y hoy está haciendo charlas de motivación, una especie de coaching para aquellos que fueron pacientes graves como él y que hoy se están recuperando. Desde la experiencia de uno, de lo grave que uno estuvo y cómo salió adelante, es contarles esa experiencia para que ellos no sientan que solo le está pasando a ellos. Se genera una riqueza en la conversación y eso les da ánimo. Misteriosamente, sin conocernos. Eso es lo bonito. La esperanza de esta familia es que su marido y padre también se recupere, pero saben que el proceso es lento. De repente la gente cree que esto es broma, o sea, no me va a pasar a mí porque yo soy joven, mi marido tiene 40 años. Cada día que avance, aunque sea un poquitito, para mí igual yo me voy con un poco de esperanza de que él se va a recuperar y también lo veo un poco mejor. Entonces, pero es real esto. Lo importante es no olvidar ese mensaje. El coronavirus es una enfermedad tan real y tan grave que a casi un año de su llegada ya ha cobrado más de 17.200 vidas solo en nuestro país. Está lejos de acabar la lucha contra el coronavirus. Estamos ya con Pascal Fuentes para ponernos al día con lo que se sabe a propósito de esto, Pascal. Y hay cepa nueva que se descubre en Japón, viene de Brasil y a raíz de esto Inglaterra prohíbe los vuelos de Sudamérica, incluido de Chile. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, gracias. Todavía impactada con esos testimonios que nos recuerdan que la pandemia sigue presente y sobre todo en nuestro país con cifras tan alarmantes. Bueno, tú lo decías, Reino Unido prohibió las llegadas desde Sudamérica, Cabo Verde, Panamá y Portugal. O sea, no van a poder llegar a este país viajeros que provengan de esos destinos, medida que entrará en vigencia a partir de mañana viernes. Esto fue ante el temor de que la variante brasileña llegue a sus tierras que ya están lo suficientemente afectadas por su propia variante encontrada en diciembre, ¿no? En la última jornada registraron 48.682 nuevos casos solo en Reino Unido. Te quiero mostrar algunas gráficas que nos muestran cómo se ha expandido esta variante en distintas partes del mundo. Esta es la variante británica, imagínate. No es casi nada en Estados Unidos, fíjate. ¿Cómo? Poco en Estados Unidos, mucho en Estados Unidos. No por los es que está marcado el país completo. Perfecto, no está todo Estados Unidos. O sea, muy poquitito, por ejemplo, en África, que se sepa por lo menos, y en algunos países de Sudamérica como Argentina, poquitito, no nada. Así es, o por lo menos no la han detectado. Claro, recuerda que hay un trabajo ahí de una secuenciación genómica para poder detectar eso. Pasemos a la siguiente gráfica porque es la variante sudafricana, que también ha asustado o ha generado temor entre la población y los expertos sobre la llegada. Mejor dicho, temor dentro de la población, porque los expertos tratan de poner un poco de paños fríos ante las variaciones, las mutaciones del virus. Ya vamos a profundizar por qué. Y la siguiente lámina nos muestra la variante brasileña, que solo ha sido detectada en su país de origen y en Japón. Y entiendo que fue en Japón primero, que unos turistas japoneses que habían estado en la Amazonía que llegaron allá. Claro, pero finalmente, no sé si fue como, hacíamos una broma hoy día en gráfica, como que había sido astuto Japón en decir que venía de Brasil, porque podría haberse bautizado en Japón, ¿no? Pero
efectivamente esta variante la detectaron en Manaus, al norte de Brasil. Entonces sí es una cepa brasileña. Pero bueno, ha contagiado a distintas personas y hay algunas diferencias de esta cepa brasileña, pero también algunas similitudes con la variante, por ejemplo, sudafricana, ya que tiene una mutación en la proteína Spike E484K. A nosotros nos va a sonar como chino mandarín, pero esto es muy determinante porque es una mutación en esta proteína Spike que no está en la variante británica. Por eso, de alguna manera, tendrían temor de que llegara a sus tierras. Vamos a escuchar lo que nos dice la presidenta de la Sociedad Chilena de Microbiología respecto a estas variantes. Este es un virus RNA de nuevo y que por lo tanto parte de la naturaleza de este virus es que se van a generar mutaciones. Hay que hacer una vigilancia genómica y ver después, evaluar si se trata, ¿no es cierto?, de mutaciones que realmente generen un cambio fenotípico, un cambio en la enfermedad, las características que se están generando propiamente tal. Y yo creo que es una buena medida limitar la movilidad y el cierre de fronteras definitivamente. Se trate de esta variante o de otra. Solamente para hacer el punto, o sea, la especialista dice que el cerrar fronteras, lo que está haciendo Inglaterra, es la decisión acertada para evitar que ingrese una cepa nueva, una variante, en este caso la cepa brasilera. Así es. En el caso de ella, la doctora ponía énfasis, eso sí, en que no hay que tener temor ante las nuevas variantes, ya que es una lógica de los virus que van mutando. Pero sí, más que nada puso énfasis en evitar o cerrar fronteras para evitar seguir propagando el virus. Bueno, esta semana hubo una discusión con la que tú tienes una posición, digamos. No, es una de estas modificaciones dentro del plan paso a paso que prohíbe la utilización de música en restaurantes a la hora del almuerzo. Ahora es una recomendación. Ahora, es que lo decíamos ayer, esto va a durar nada, porque la verdad es que si lo que se quiere evitar es que la gente baile, bueno, prohíban el baile, que si la gente haga karaoke, prohíban el karaoke. No, pero el tema de la música, ¿no? Era complicado. Claro. Pero lo que querían evitar, y lo que todavía quieren evitar y que todos esperemos que evitemos, es que las personas hablen fuerte, o sea, que hablen a un volumen elevado. Porque un estudio publicado en Nature asegura que el hablar puede incluso liberar un número mayor de partículas en comparación con la tos. Imagínate que siempre creíamos que la tos o el estornudo eran más peligrosas para el contagio. Entre 2 a 10 veces más que la tos. De hecho, determinaron con un experimento que contar en voz alta de 1 a 100 libera al menos 6 veces más partículas que una tos individual. Acá estamos viendo también unas animaciones que hicieron para mostrarnos las diferencias entre la expulsión de partículas a partir del silencio, de hablar o de hablar fuerte o gritar. Además, se correlaciona con la amplitud, es decir, con el volumen de la vocalización. Y los análisis también se hicieron en 4 idiomas, por lo que no influye el idioma en que se expulsen más partículas del virus. Otras conclusiones fueron que la distribución del tamaño de las partículas es independiente del volumen y que algunos individuos emiten partículas a una velocidad superior al orden de magnitud mayor que la de sus pares. Suena enredado, pero es como hay personas que hablan a volumen elevado. Entre 2 personas que hablan a volumen elevado, hay personas que expulsan aún más número de partículas y se les llaman superemisores de habla, que pueden propagar aún más y no depende de lo fuerte que hablen. Pero esta medida apuntaba a eso, lo que ahora es una recomendación, porque en la medida de que tengamos la música más baja, en los restaurantes, en los bares, en los locales, hablar a un volumen más bajo podemos hablar a un volumen más bajo. Recordemos además el peligro de los aerosoles de estas partículas, también nos cuenta la doctora Saavedra. Eso está bien cuantificado, de que las partículas viajan, se mueven, ¿no es cierto?, en el ambiente entre 20 a 25 pies. Este aerosol permanece en el medio ambiente. Yo creo que es igual que cuando una persona fuma y deja la nube de humo. Ese humo no se va inmediatamente si es que no hay ventilación. Bueno, y otra información que escuchamos esta semana fue que la vacuna china de Sinovac era de un 50,38% o tenía un 50,38% de efectividad. Después de haber escuchado cifras muy altas de otros desarrolladores,
Nos preguntamos, ¿es una buena o una mala noticia? Los especialistas han dicho que no se pueden comparar los estudios, ya que tienen objetivos distintos, poblaciones distintas y que además se realizan en zonas de circulación viral diferente. Y si se evalúa la vacuna para casos más severos, la vacuna Coronavac, que es de Sinovac, la efectividad sería de un 100%. Escuchemos a la doctora Susan Bueno. Si se analizan los datos que presentó el Instituto Butantan, nos damos cuenta que en términos generales la eficacia es de un 50,38%, pero esto incluye casos muy leves, es decir, aquellos casos que se reportaron que no requirieron atención médica, que manifestaron un síntoma leve, como por ejemplo dolor de cabeza, rinorrea, dolor de garganta, en presencia de un PCR positivo, pero que no fue necesario ser atendido por un médico. Ahora, si se evalúan los casos que definitivamente fueron SARS-CoV-2 positivo y que requirieron atención médica, ahí la eficacia se determinó que fue de un 78%. Estamos discutiendo acá sobre la efectividad. Me llama la atención que el 50% de efectividad sea considerado igual. No es considerado igual. Pero que no sea comparable con una vacuna que tiene más de un 70 o con una vacuna que ha presentado más de un 90. Los estudios no son comparables. Claro, es bastante claro que en enfermedades graves, en cuadros graves, tiene una efectividad del 100%. Ahora, ¿esos estudios de Sinovac no son extrapolables a otras realidades? Lo que pasa es que, por ejemplo, los estudios de Pfizer, yo no sé el detalle, no he leído los estudios, pero lo que decía, por ejemplo, hace unos días en entrevista en Vía Pública, el doctor O'Ryan, era que Pfizer, por ejemplo, o en el caso de la vacuna de Sinovac, se consideran los casos leves, pero muy leves, o sea, un pequeño dolor de cabeza. No sé si eso tal cual está considerado en Pfizer. Perfecto. ¿Te fijas? Pero no vamos a desarrollar un cuadro grave de la enfermedad. Eso es al menos la promesa. Por eso se habla de resultados promisorios. Pero bueno, te quiero llevar a otro tema, Iván. ¿A dónde? ¿A qué tema? Te quiero llevar a Marte. A ver, que nos acompañes a Marte, porque 3 naves espaciales se acercarán a Marte el próximo mes. Se trata de misiones al planeta rojo que partieron en julio del 2020 y que ya están en el final de su ruta, ya están encaminados ya a llegar al planeta rojo. Todo lo hicieron aprovechando estos periodos cada 2 años que se dan cuando la Tierra está más cerca de Marte. El primero en llegar será el orbitador Emirate Hope, el primer explorador de Emiratos Árabes Unidos. La misión estudiará la atmósfera marciana y llegará a destino el 9 de febrero. A esto se suma la Tianwen-1, que llegará el día siguiente. Suena como una nave de Star Wars, ¿no? Y después de orbitar el planeta un tiempo, enviará un módulo de aterrizaje que contiene un rover. Tú dirás, ¿qué es un rover? Los vehículos estos que van ahí descendiendo. Exacto. Se llama rover porque es la traducción de trotamundos. Que se han probado en el norte de Chile. Así es. Y el tercero en llegar será el rover Perseverance de la NASA, que analizará la superficie de Marte y también incluye otro artefacto, un pequeño helicóptero, una especie de dron al que llamaron Ingenuity. ¿Quién se le ocurrirá los nombres de la NASA? Ahí estarán los creativos de la NASA. Oye, ¿y las funciones de ese pequeño dron? Las funciones de ese pequeño dron, escuchémoslos en las palabras del astrónomo Tomás Putzia. Va a tener distintos tipos de experimentos enfocados en búsqueda de fósiles de vida, registros que están parecidos a demostrar que había un tipo de vida en el Marte anterior o quizás hoy en día todavía tenemos algo que funciona bioquímicamente. Lleva también un helicóptero, este dron, digamos, que va a explorar superficie para el rover, para los científicos en la Tierra, dónde andar, básicamente el reconocimiento del lugar. Bueno, Thomas, además, este es un dato, es creador de la serie Cielos del Sur, que ya estrenó su primer capítulo de esta temporada. Cada mes la serie invita a observar fenómenos astronómicos que podemos ver a simple vista en nuestro hemisferio. Se transmite a través del canal de YouTube de Astrofísica UC y nosotros también vamos a estar bien vinculados, nuestro .cl, 24horas.cl, con el Departamento de Astrofísica UC. Bueno, y seguimos con ciencia y con una invitación imperdible que se la hemos repetido cada semana porque el Congreso Futuro el próximo lunes ya empieza. Y bueno, este año intentaron diseñar un programa con múltiples temáticas relacionadas con el contexto actual.
porque es muy especial, obviamente. Por ejemplo, el futuro del trabajo, la medicina, la salud pública, salud global, entre otros. Habrá expositores de renombre de distintas partes del mundo. Escuchemos a Amélie Kim Chang, secretaria ejecutiva del Consejo del Futuro. También vamos a tener a Daron Acemoglu, que es un economista que yo calificaría de rockstar, porque es hoy en día muy conocido y habla mucho de la automatización del trabajo, de la evolución de las democracias, de la evolución de las instituciones. Vamos a tener a Rachel Bronson. Rachel es la CEO del reloj del fin del mundo. Vamos a tener otro expositor muy destacado que es Kip Thorne. Kip Thorne es el premio Nobel de Física, él fue asesor de la película Interstellar y nos va a hablar de la relación entre el mundo de la ciencia y el mundo del cine. O sea, escuchamos 3 nombres de los 80 expositores, o sea, hay muchísimo más para buscar. Congresofuturo.cl y ahí uno puede entrar o suscribirse a tener una entrada para participar de estas charlas, se me fue la palabra, charlas, pero algunas ya están agotadas, ojo. Perfecto. Pascal, muchas gracias. Que esté Gracias muy bien. a ti. Chau. Bien, aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras informaciones. Perversiones sexuales que llegan al canibalismo se revelan en conversaciones de chat en las cuales habría participado el actor hollywoodense Armie Hammer, protagonista de la aclamada película Call Me By Your Name. A la filtración de estas conversaciones se suma la denuncia de algunas mujeres que lo acusan de agresiones. Mire. A Armie Hammer hoy le han llamado pervertido, depravado, hasta caníbal. Pero, ¿quién es este actor hollywoodense? Armie Hammer es una de las grandes promesas del cine, que estaba justamente solidificando su carrera antes de este escándalo. Llámame por tu nombre es una de las películas en las que Armie Hammer ha desplegado de modo más excelso sus dotes interpretativas. Esa joya llamada Call Me By Your Name, donde actúa con Timothée Chalamet y donde hacen un papel ambos súper arriesgado y osado y de una calidad artística impresionante. Su desempeño en aquel drama romántico cautivaría a un gran público, así como su participación en cintas como Red Social y hasta, para anotar su variopinto registro actoral, lo que hizo como la voz de Jackson Storm, el veloz antagonista de Rayo McQueen en Cars 3. Él lleva una década de una carrera ascendente. Pero, siempre hay un pero, dicen por ahí, la noticia ahora no está puesta en su cine, sino en sus chats filtrados de supuestas conversaciones con varias de sus gatitas, como llamaba a mujeres en tono sexual, donde se habla de sus perversiones, nutridas de fantasías con violaciones y tendencias caníbales. Necesito tu ayuda lo antes posible, gatita. ¿En qué puedo ayudar, papi? Necesito beber tu sangre. ¿Por qué estás tan lejos? Soy tuya, te ayudaré. Voy a ser travieso y pervertido contigo. Es el tipo de conversaciones, entre otras, aún de mayor calibre, registradas entre 2016 y 2020. Se podría tratar de un ámbito de la vida privada de Hammer y adscritas solo al ámbito de la fantasía, pero algunas de las chicas que dialogaban con el actor aseguran haber tenido encuentros reales con él, donde habrían sufrido fuertes agresiones. Necesito tu sangre, la anhelo. ¿Me la darás mañana? No te olvides que eres mía. Ese tema una vez más es muy intenso. Soy intenso. Necesito tu sangre. Quiero que me alimentes con ella. This one's for you guys. Thank you very much. Subió hace un tiempo antes que esto explotara Hammer en su Instagram, mientras otra publicación lo mostraba animadamente ejercitando el baile junto a su abuelo. Pero horrorizada y asqueada, según The Sun, dice estar hoy Elizabeth Chambers, ex esposa del actor hasta mediados del año pasado. La primera pérdida familiar en este caso para un actor a quien este miércoles se le sumó otra pérdida en lo laboral, su salida de una película que protagonizaría junto a Jennifer López. No estoy respondiendo a estas afirmaciones ridículas, pero a la luz de los espurios ataques en línea contra mí, no puedo en conciencia ahora dejar a mis hijos 4 meses para rodar una película en República Dominicana. A mí me tocó entrevistar a Armie Hammer. En ningún momento quiso morderme el brazo y sacarme algún pedazo. Era muy buena persona. Y es el análisis al que aún acuden los críticos frente al trabajo de Armie Hammer. Aunque, y a propósito de ese concepto, muchos nuevos críticos aparecen hoy, pero atacando al que parece ser protagonista de una historia real de sexo, perversiones y canibalismo.
Shakira ahora pertenece al selecto grupo de músicos como Bob Dylan o Neil Young que vendieron los derechos de su catálogo musical. Ante la ausencia de giras, conciertos por la pandemia, las superestrellas de la música han optado por este método para mantener sus ingresos. 3 Grammys, 80 millones de copias vendidas, más de 37 millones de seguidores en YouTube. Son los números que avalan el éxito de esta colombiana que esta semana fue catalogada como la reina de la música latina por una firma de inversión internacional. En 2010 esta canción se transformó en el himno del Mundial de Sudáfrica, coreado en todos los rincones del mundo. Años antes, su música ya era parte del repertorio del continente, clásicos de Shakira, que la misma artista vendió a una empresa británica de gestión de inversiones. Cada canción es un reflejo de la persona que era en el momento en la que la escribí. Pero una vez que una canción sale al mundo, no solo me pertenece a mí, sino también a quienes la aprecian. En lo concreto, Shakira se suma a una tendencia que se viene dando ya hace bastante tiempo con artistas muy relevantes como Bob Dylan, Neil Young, en el que todos ellos han visto una nueva forma de hacer negocio con la música. Premio Nobel Bob Dylan a fines del 2020 vendió también su catálogo musical en casi 300 millones de dólares, una nueva tendencia entre artistas de resonancia mundial para rentabilizar en momentos donde la industria de la música sortea una de sus peores crisis. También tiene que ver con la situación de pandemia por la que estamos pasando. Los artistas, uno podrá decir, bueno, son millonarios, pero para poder mantener esa vida millonario tienes que seguir generando millones. Y al no poder hacer giras, la posibilidad de vender un catálogo también significa un ingreso económico importantísimo. Algunas voces señalan que con la venta se ahorran así el 20% de impuestos. Para otros es el reflejo de que el coronavirus golpeó con fuerza incluso a las megas estrellas de la música. Si usted es amante de la naturaleza y anda buscando un destino en donde pueda gozar de tranquilidad y con medidas sanitarias, bueno, Punta de Choros, ese es su lugar. Sobre todo porque se anunció que el próximo martes la Reserva Nacional de Humboldt volverá a abrir sus puertas a los visitantes. A menos de 2 horas al norte de La Serena se ubica Punta de Choros, una localidad que en tiempos de pandemia se ha preparado para recibir a los turistas. La invitación es a descansar, olvidarse del estrés y las aglomeraciones. Muy poca gente y hay bastantes cosas que ver además. Sí, nos ha parecido tranquilo, bastante tranquilo para nosotros por lo menos. Empezamos a buscar por internet todo, así que llegamos acá y no, lugares paradisíacos, muy lindo. Un destino que destaca principalmente por su gastronomía y paseos en embarcaciones, recorridos que hasta ahora no podían desembarcar en la Reserva Nacional de Pingüinos de Humboldt. La isla Damas estaba cerrada por contingencia COVID. Hemos establecido medidas de seguridad, de sanidad en la emergencia sanitaria, que son las que corresponden. Hay senderos totalmente delimitados, obviamente hay registro para la trazabilidad. Con esta reapertura, sin duda que se hace aún más atractivo el lugar y eso genera una importante reactivación en la actividad económica y comercial de las personas de acá de Punta de Choros. Con alcohol gel en su ingreso y guardaparques que estarán fiscalizando durante todo el día el uso correcto de las mascarillas, la Isla Damas reabrirá sus puertas a los visitantes el próximo martes 19. Una apertura que entre los turistas que ya han llegado a la zona ha provocado diversas reacciones. Obviamente me hubiera encantado entrar y me gustaría poder entrar en algún momento, pero es mejor si se queda cerrada, la verdad. Está bueno, porque ahora solamente están como estos lugares para comer rico, disfrutar un poco del paisaje y eso. Preferiría que se cerrara por la conservación que se mantenga así por la conservación del ecosistema que existe ahí. Con un aforo reducido, Isla Damas recibirá desde el próximo martes 19 a 200 personas por día. Antes lo habitual eran 750. Esta vez en modo pandemia solo de martes a viernes. El único requisito, respetar las medidas sanitarias de principio a fin. Hemos reforzado nuestro equipo de guardaparques que nos van a apoyar en esta temporada precisamente en el control del distanciamiento físico, el flujo que sea continuo y permanente, que no haya estancamiento.
Un destino que hoy se ha encargado de implementar nuevas medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, como por ejemplo la sanitización de embarcaciones y chalecos salvavidas. Por favor visítenos porque desde marzo que no trabajamos, así que necesitamos trabajar y vengan acá porque la reserva está espectacular. Con no más de 10 personas, el lugar es bonito, así que ahora vamos a vivir la experiencia recién. Eso es bueno para la gente porque evitamos los contagios, igual entre todos nos vamos cuidando. Así que genial, porque nos orienten con la seguridad. Súper bueno. Si lo que busca es disfrutar de paisajes paradisíacos, Punta de Choros lo recibirá con los brazos abiertos. Eso sí, siempre y cuando respete las normas que hoy implican convivir con el COVID-19. Así que los jugadores están bien, están contentos, obtuvimos un punto importante, vamos sumando. Se viene este domingo el superclásico del fútbol chileno en el Estadio Monumental, Colo-Colo frente a Universidad de Chile, un partido que siempre genera atracción, pero ahora con mucho morbo. Hace 19 años que Universidad de Chile no le puede ganar a Colo-Colo en el recinto de Macul, en una instancia además decisiva para el Cacique, que está luchando por no descender. Hoy en el antepenúltimo lugar. Empató el miércoles 1-1 frente a Universidad de Concepción. Mismo resultado para la U que logró hoy frente a Palestino de local en el Estadio Nacional. La U que también se complica con la tabla ponderada. Detalles para lo que se va a vivir en la previa este día domingo. Y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles por mantener esa paternidad que hemos mantenido aquí en el Estadio Monumental. Paternidad alba desde el 2001, año en que, por ejemplo, Michael Schumacher ganaba su cuarto título mundial o cuando recién nacía la plataforma Wikipedia en español. De eso ya han pasado largos 20 años, mismo tiempo en que Colo-Colo ha hecho del Monumental una cancha inexpugnable para su archirrival. Nosotros esperamos, como le decía recién a tu colega, hacer un buen partido y mantener la supremacía que hemos mantenido durante 19 años aquí en el Estadio Monumental. Aunque durante estas 2 décadas el Cacique nunca estuvo como hoy, peleando abajo y con chances de descenso, el encuentro 188 entre azules y albos tiene el condimento de la B como protagonista. Es una situación bien complicada, pero últimamente hemos ido rescatando puntos. Puntos que a estas alturas valen oro. 29 unidades tienen en Macul, ubicándose ante penúltimos, solo superando a Deportes Iquique y Coquimbo Unido, que además tiene partidos pendientes. Ante la U reaparecerá en la banca Gustavo Quinteros, quien ya cumplió los 13 encuentros de expulsión tras su gesto obsceno ante Antofagasta. El santafesino trabaja duro para mantener la paternidad en la ruca, aunque de caer ante la U su puesto no correrá peligro. Gustavo Quinteros, pase lo que pase hoy día, pase lo que pase cuando termine el campeonato, va a seguir siendo el entrenador de Colo-Colo. Ante los azules y en otras ediciones de estos partidos, la directiva colocolina ha propuesto premios. ¿Habrá algo para este domingo? Nosotros no vamos a hablar más del tema de premios. Los jugadores han dicho que no van a recibir el premio. Colo-Colo con técnico ratificado y sin premios en caso de ganar preparan el superclásico, el 188, uno que podría extender la paternidad del Cacique sobre la U en el Monumental. Empezaremos a trabajar en las instalaciones de la federación. Los ojos, la mirada puesta ahora en quien veían ustedes al inicio del clip, el que está ahora en pantalla, el nuevo director de selecciones nacionales que arribó hace 2 días a nuestro país y que está en esta búsqueda de encontrar el reemplazante de Reinaldo Rueda para que sea el técnico de la selección chilena. Francis Cajigao es un británico español que estuvo muchos años trabajando en distintos roles en el Arsenal inglés. Te lo presentamos en la nota. La Federación de Fútbol de Chile anuncia que el director técnico Reinaldo Rueda llegó a un acuerdo para no continuar al frente de la selección chilena. El fin de una teleserie, una que duró más de lo que ambas partes esperaban, una relación tirante que no dio para más. El esperado fin de la era Rueda en la Roja ya es un hecho. Cuando hablamos con el profe el día 31 de diciembre, cuando él me comunicó que había llegado a acuerdo
la Federación Colombiana. Yo le pedí la autorización para empezar a comunicarnos con técnicos. Rueda no quería seguir en Chile y la ANFP tampoco quería continuar el proceso que lideraba el caleño. Se optó por Lozano y el colombiano dirigió 10 partidos oficiales, 3 triunfos, 2 empates y 5 derrotas. Dejó un discreto porcentaje del 36,66%. Dejando atrás los fríos números, Rueda ocupó sus redes sociales para despedirse. Quiero agradecer a don Arturo Salá y su directorio por otorgarnos la gran responsabilidad de dirigir a la selección nacional. Otro técnico de La Roja que se va sin dar la cara, tal como Juan Antonio Pizzi y Jorge Sampaoli. Rueda fue desvinculado de Chile y a las horas la Federación Colombiana lo anunció. Bienvenido, profe. Reinaldo Rueda es el nuevo director técnico de la Selección Colombia masculina de mayores. Este anuncio era la última confirmación que se esperaba para cerrar esta historia, pero Arturo Vidal se encargó de darle una polémica despedida a Rueda. Es una pena muy grande esta noticia de que no seguirá trabajando junto a nosotros en este camino al Mundial. Se entiende y se respeta, principalmente por la responsabilidad de gente que hace mucho daño, como muchos de la prensa mediocre y algunos dirigentes que no entienden nada de nuestra actividad. Ahora, a dar vuelta a la página y buscar al nuevo entrenador de La Roja. Para eso ya está en Chile. Soy Francis Cajigao. Francis Cajigao, el flamante director deportivo nacional. Empezaremos a trabajar en las instalaciones de la federación. En primer lugar, en esa búsqueda y el asesoramiento al directorio de esa búsqueda de un director técnico para la selección absoluta. La primera semana de febrero se espera el anuncio del reemplazante de Rueda. Por el momento, Milat y Cajigao deberán trabajar de manera telemática porque ambos llegaron al país los últimos días y deben hacer cuarentena. No te puedo decir el con el cual estamos hablando hoy. Es un técnico de experiencia, es un técnico que lleva muchos años y ha estado a la mano con técnicos a nivel mundial. Mientras Cajigao busca el nuevo técnico, la NFP cierra el capítulo Rueda, una teleserie extensa que tuvo un final esperado. Vamos con la sorpresa ocurrida hoy en el fútbol español, partido correspondiente a una de las semifinales de la Supercopa de España en esta nueva modalidad. Y la victoria del Athletic de Bilbao por 2-1 frente al Real Madrid a los 18 minutos del primer tiempo, el 1-0 para el Athletic, anotado por Raúl García. Este volante, el exjugador del Atlético de Madrid, ya viviendo su sexta temporada en el Athletic, logrando el 1-0. Luego, el penal, sancionado por Juan Martínez, el árbitro del partido, y Raúl García, anotando el 2-0 a los 38 del primer tiempo. Llegaría el descuento a los 73 minutos a través de Karim Benzema. Habían determinado un momento posición de adelanto, el VAR dice no, el francés estaba en línea, 2-1, gana el Athletic, que el día domingo va a jugar la final de esta Supercopa de España frente al Barcelona. Barcelona que ayer, recordemos, venció por penales a la Real Sociedad. Ahí está, con la alegría entonces del Athletic, dejando fuera al Real Madrid. Vamos a la pausa, ya volvemos con más información. Bien, estamos de regreso. Así le pusieron, ¿eh? El árbitro fiestero. Esto ocurrió en la final de la Copa de Kuwait, que terminó un escándalo. Tras el pitazo, se viralizó una imagen muy polémica del árbitro del partido. ¿Qué fue lo que pasó? Mira. El campeón de fútbol de la Copa de Kuwait 2021 festejó con todo. Abrazos grupales, saltos de alegría y manos al cielo. Sin olvidar las polémicas. Un escándalo que comenzó en el campo con un arbitraje cuestionado. Los jugadores del Katia estallaron en ira tras esta tarjeta roja. Algo raro olfateaban que tras el pitazo final se develó. ¿Quién diría que la celebración de un campeón sería con el árbitro como protagonista? Y es que después de un partido complicado y con la coronación del Al-Kuwait Caiman, el juez Ali Abbas fue levantado en brazos supuestamente por miembros del equipo ganador, registros que rápidamente fueron repudiados.
Imágenes que generaron suspicacias de inmediato y que la Federación de Fútbol de Kuwait contraatacó con otro video para mostrar que el árbitro de 23 años fue llevado en andas por sus colegas. Video real, compañeros animándolo tras gestionar su primera final. Entonces, ¿fue un descaro o un malentendido? Vamos al Rally Dakar 2021 con nuestros compatriotas en el podio. Vamos con las motos. Pablo Quintanilla despertó, tuvo una gran etapa, la número 11. El piloto llegó en segundo lugar y en la clasificación general recupera terreno, subió 2 puestos, quedando en el 7º lugar. El chileno tuvo su mejor jornada en lo que va del rally. Y Francisco Chaleco López quedó segundo y sigue liderando la categoría Side by Side. Aumentó su ventaja en 18 minutos, así que lo más probable es que esté lo máximo del podio en la última etapa, que es mañana. Y aquí estamos con los Juegos Olímpicos de Tokio, con la incertidumbre por el rebrote del COVID-19, sobre todo en ese país. Pone en riesgo la realización de la cita de los 5 anillos, con un avance descontrolado del coronavirus. El gobierno del país asiático no va a permitir la entrada a personas extranjeras no residentes en este momento, ¿no? Bueno, los deportistas podrían acudir a la cita olímpica, pero hay restricciones que son muy duras. Se habla que no va a haber vía olímpica y si es que la hay, los deportistas van a viajar un par de días antes de su actividad, compiten y chao, se van, no se pueden quedar las 2 semanas o más como es habitualmente. Bueno, ese es el tema. Con esta información nos despedimos. Ya continúa Iván Núñez con la información acá en 24 Horas Central. Buenas noches. Ya estamos de regreso con la siguiente pregunta. ¿Se acabó el fair play en el oficialismo? Bueno, el duro cruce de palabras entre Evelyn Matei y Sebastián Sichel, sumado a las diferencias internas por la inscripción de candidaturas de constituyentes, ha tensionado el bloque. Matei en esta jornada volvió a referirse a su eventual contendor, mientras la indignación por la inscripción sigue provocando reacciones y renuncias. Flavia Cordela tiene la nota. ¿La tengo lista ya? Un entrenamiento necesario para iniciar la carrera. Una que por ahora tiene el nombre de presidencial. La que al menos tiene 6 nombres oficialistas que pretenden llegar a la moneda. Ya, vamos a salir corriendo. Salió corriendo y no quiso referirse a la polémica. Hoy día es el tema del deporte, ya lo veremos el resto. ¿Y qué es el resto? La controversia que inició Matei calificando a Sebastián Sichel como el candidato de los empresarios y que siguió con esta respuesta del exministro de Desarrollo Social. Lo único que le faltó decir es que me comía la guagua o que el Imperio del Mal estaba detrás mío. Toda una forma de hacer política, de vieja política. Y pese a que Matei no quiso contestar a esas críticas, sí lanzó el dardo final y respondió a quienes plantean que estas declaraciones cruzadas podrían llevar a Sichel a bajarse de una eventual primaria y llegar directo a la elección de noviembre. Podría significar que se lance como independiente. Ya lo he hecho 2 veces. Se equivoca con la política de los codazos, la centro-derecha cambió y el objetivo es la unidad del sector y no los proyectos personales. Hoy más que nunca debemos actuar con humildad. Fair play en riesgo al interior de Chile Vamos, plantean algunos, y es que las diferencias no solo han quedado al descubierto las presidenciales, también se agudizaron tras la inscripción de Teresa Marinovich como candidata a la constituyente por el Partido Republicano. Hubo un gol de última hora del Partido Republicano sobre la base de candidatos que no estaban en las listas que se propusieron a los consejos generales, y eso es sí una falta al fair play. Yo espero que en adelante podamos avanzar en unidad. Para nosotros es muy importante la unidad. Desde la UDI hemos promovido ese espíritu. Creemos que la energía que se ha generado a partir de la construcción de la lista de constituyentes es tan importante que desde acá no lo vamos a romper. Ese espíritu también corre para los candidatos presidenciales. Y los problemas tras la inscripción de candidaturas no terminaron ahí. El alcalde de Ñuñoa, Andrés Sari, le envió una carta al presidente de RN expresando su indignación luego que el partido no lo inscribiera para la reelección en el municipio. Renuncio porque he sido traicionado y aún el partido no me da una explicación que durante 16 años lo único que hice fue prestigiar al partido y llevarlo siempre con las primeras mayorías. Cuando uno es parte de un partido político, parte de la acción política que se ejecuta a través del partido político. Esto no tiene que ver con cargo, absolutamente nada. Tiene que ver con una disposición
y eso no existió en su gestión. Diferencias al interior de Chile Vamos que han tensionado las relaciones en los últimos días y que dejó atrás la unidad expresada con la lista de constituyentes, la que esperan recuperar con miras a las próximas elecciones. Solidaridad en tiempos de pandemia de Alejandro Meneses y el aumento de campamentos de Rodrigo Pérez son dos de los reportajes de TVN que fueron galardonados en la premiación Pobre el que no cambia de mirada, que organiza anualmente la Alianza Comunicación y Pobreza. En la instancia que se realizó este año de manera virtual, ambos reportajes fueron reconocidos en la categoría Premio al Aporte Periodístico, distinción que fue entregado por la periodista Mónica González, Premio Nacional de Periodismo, quien destacó el valor de mostrar temáticas sociales con rigurosidad y desde la voz de sus protagonistas. También fue finalista el reportaje Aumentan las ollas comunes, de Jordan Hopia, en conjunto con Sebastián González, en la categoría de Mejor Noticia del Día. Por cierto, nuestras felicitaciones para nuestros compañeros en nombre de todo el Departamento de Prensa. Hacemos una pausa, estamos de regreso de inmediato, espérenos. ...24horas.cl. Bueno, como siempre, nuestro equipo de investigación de datos de 24horas.cl actualiza las cifras respecto a la pandemia del COVID-19. Esta vez, los datos que demuestran que hemos alcanzado la mayor cifra de pacientes UCI desde agosto están disponibles para que usted los revise. Revise esto y mucho más en 24horas.cl. Bien, pues terminamos las noticias, como siempre, dándoles las gracias por habernos preferido. Siga nuestra sintonía, llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que lo disfrute, buenas noches.